Muchísimas gracias por haberse subido a una clase más de física. Vamos a avanzar entonces con un tema que lo comenté, está bien, como me decía Martina, que tiene que ver con tiro vertical y caída libre. El nombre por allí puede ser que nos lleve a pensar, bueno, ¿qué tipo de fórmulas? Las fórmulas son, hay una pequeña variante. Perdón, le doy la bienvenida a Gavín, Maite y Martina y alguien más que se está subiendo, Lucila Rodríguez. Es una variante que ya lo vamos a ver, de manera que, y vuelvo a insistir con esto, aún si estuviésemos en la presencialidad, yo tampoco exijo que ustedes de memoria se acuerden la fórmula. Sí, lo importante es cómo nos posicionamos frente a un determinado problema, cómo lo planteamos. Eh, eso sí es interesante. Es más, por enésima vez vuelvo a reiterar de que esa es la idea por la cual formo grupos, porque me gusta que entre ustedes también vayan discutiendo y encontrando nuevas posibilidades. Por ejemplo, cuando nosotros, cuando realizábamos las prácticas de caída libre en el colegio, practicábamos con el cohete de agua. El cohete de agua, yo no sé si con ustedes pudimos hacerlo en segundo año, no me acuerdo. Alguien que me refresque un poco la memoria. No, no. No. Bueno, porque en realidad el cohete de agua es interesante. En segundo año lo hacemos en el sentido de que para ver cómo se forma una mezcla, que obviamente no es una mezcla explosiva, ¿no? Pero cuando nosotros mezclamos el bicarbonato y lo diluimos con el agua, cuando se pone en contacto con el agua, allí se forma una reacción química y se desprende anhídrido carbónico. Obviamente, del producto de esa reacción química, el anhídrido carbónico se va acumulando a tal punto que ejerce presión en el interior de la botella y a consecuencia de la misma se produce el disparo de ese cohete. En segundo año, eso es cuando lo vemos en segundo año. Pero lo más lindo, no se alcanzan alturas importantes, son alturas bastante eh, restrictivas, digamos. Pero lo más interesante es cuando nosotros utilizamos esta práctica de tiro vertical o de caída libre y hacemos nuestras prácticas con un compresor. ¿Por qué? Porque estamos llevándole aire comprimido adentro de la botella. Una botella que creo que puede aguantar hasta 7 kilos de presión, igualmente a los 2 kilos ya sale disparado, ¿no? Y es una práctica bastante interesante porque allí nos encontramos que más allá de la fórmula, que nosotros utilizamos la fórmula desde el punto de vista teórico, nos encontramos con una interesante fórmula práctica que se puede aplicar con bastante aproximación, con muchísima aproximación. Por eso digo que lo interesante de poder trabajar, ya sea en el trabajo de campo, trabajo de laboratorio, el trabajo de campo es el que nos permitió encontrar una fórmula alternativa que no la va a suplantar, eso nos tiene que quedar claro. Sabemos que cometemos un error, por supuesto, podemos afinar esa fórmula y tanto como ustedes quieran. Pero lo interesante es que esa práctica es la que nos permite ver qué ocurre con las condiciones aerodinámicas que tienen que ir, que tenemos que darle, ya llámese un avión, si es que queremos propulsarlo, o un cohete, como en el caso que nosotros normalmente lo hacemos. De manera que eso, obviamente, que eso se da en determinadas circunstancias, básicamente en la presencialidad. Y las fórmulas tienen que ver con lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir a nuestro pizarrón. A ver si se alcanza a ver. Bien. Entonces,
Nosotros tenemos que acordarnos, esto ya estaba desarrollado, no me acuerdo si en el último video, pero en uno de los dos videos casi con seguridad. Estamos en el caso de caída libre. Bien. ¿Qué ocurre? Nosotros utilizamos la misma fórmula. Recordemos el caso de aceleración. Entonces, esto es caída libre. Aquí al costadito vamos a poner aceleración. Ahí está. ¿Se alcanza a ver si no? Sí, sí. A ver si puedo... Ahí está, ahora se ve mejor. O aceleración. Entonces, la aceleración, obviamente partimos de la fórmula que la aceleración era la variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial en función del tiempo. Acá también el tiempo final menos el tiempo inicial, pero para, para que nos guíe como mínimo la fórmula. Cuando nosotros queríamos encontrar la distancia recorrida en función del tiempo, utilizábamos la fórmula, distancia recorrida, puede ser E. La fórmula que nosotros utilizamos era 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Recuerdan esta fórmula? Sí, sí. Bien. Esa era la de la distancia, ¿no? Sí, exacto. Estamos hablando de aceleración, Entonces, la distancia recorrida en función del tiempo, nosotros utilizamos esta fórmula. Que normalmente esta fórmula se puede simplificar más aún, porque si consideramos que el móvil estaba detenido, entonces la velocidad inicial era igual a 0. Fíjate que me queda una fórmula mucho más pequeña. Pero bueno, esas son las consideraciones. Un segundo que entra un compañero. Estas eran las consideraciones generales que nosotros teníamos que ponerle, ¿no? al problema que estábamos evaluando. Bien, ahora, en caída libre, nosotros aplicamos las fórmulas, digamos, son similares. ¿Cuál es la diferencia? La aceleración, vamos a suponer que tenemos los ejes... Ay, no se ve. Ahí está. Si tenemos los ejes cartesianos, X e Y, cuando nosotros hablamos de aceleración, es para un móvil, o sea, tenemos la velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Motivo... Profe, Profe, creo se que te se fue la cayó. cámara. O algo así. Ahí está, sí, se me corre. Ahí está, gracias por avisarme. Entonces, pero ¿dónde estamos moviéndonos? Nos estamos moviendo en el eje de las X. Acá me aparece una aceleración en el eje de las X. Ahora, en el eje de las Y, cuando nosotros, imagínense que acá tenemos un edificio, estas son las ventanitas, este edificio tiene como 4 pisos, y de la azotea tenemos una especie de maceta, con una plantita, bonita la planta hasta allí, que no pase nadie por las dudas por aquí, vamos a tratar de que pase una persona, pero le vamos a avisar de que se puede llegar a caer la maceta. El tema es, ahí estaríamos en el caso de caída libre. ¿Qué ocurre? Cuando un cuerpo cae por la atracción del planeta, entonces hay una velocidad que se va incrementando, pero en función del tiempo, obviamente. Pero la aceleración, el campo gravitacional, va a permanecer casi constante, podríamos decir. Tal es así que siempre nosotros decimos que acá hay un campo gravitacional, ¿no? G,
el valor que le damos es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando queremos hacer un cálculo rápido, 9,8 lo convertimos en 10 y no cometemos mayor error. Así que, y encima consideramos que ese valor se mantiene constante alrededor de toda la Tierra. Pero en realidad tiene algunas pequeñas variaciones. Esto lo hacemos, lo tomamos de esta manera, constante, en cualquier punto que nos encontremos de la Tierra, para los fines prácticos. Si queremos, si necesitamos una evaluación mucho más aproximada, obviamente tenemos que ajustar este valor. No cometemos grandes errores. Entonces, pero fíjense, la aceleración, vamos a ver las magnitudes con las cuales se mide. Es metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de medición de la aceleración. Y fíjense, el campo gravitacional, la aceleración de la gravedad, se mide también en metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ya nos induce a que si nosotros nos encontramos, si nos movemos en el eje de las X, hablamos de aceleración. Lo medimos en metros sobre segundo cuadrado. Pero si el cuerpo se cae como esta maceta que está al borde de esa terraza, ya actúa la aceleración de la gravedad con un valor que es constante, que también se lo mide en metros sobre segundo al cuadrado. Esto se va a desarrollar en el eje de las Y. En el eje de las Y, es decir, la aceleración en el eje de las X va a variar, va a tomar distintos valores. En el eje de las Y, la aceleración de la gravedad es constante e igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Quieren tomar 10? También no hay ningún problema. Es un cálculo rápido, no cometen grandes errores, da lo mismo. Pero está actuando en el eje cartesiano de las Y. Así que nuestra fórmula será, si queremos calcular la velocidad, a ver, vamos un poquito para arriba. Si queremos calcular la velocidad, o mejor dicho, vamos a hacer así. La aceleración del campo gravitacional es que la variación de la velocidad en función del tiempo. Acá podemos despejar si queremos la velocidad. La velocidad de un cuerpo que está cayendo es igual a g por t. Ahora vamos a hacer, creo que vamos a tener tiempo de hacer algún cálculo rapidito, pero esto es para que vean. O sea, fíjense, aceleración de la gravedad, aceleración. En el eje de las Y, en el eje de las X. En el eje de las X era la variación de la velocidad sobre el tiempo. Variación de la velocidad sobre el tiempo. O sea, estamos aplicando la misma fórmula. ¿Qué es lo que cambia? En el eje de las Y, el cuerpo que cae, actúa la aceleración gravitacional, que es constante. Ahora, si queremos calcular vamos a suponer que se cae acá. Este es un lindo ejemplo, ahora vamos a ver uno. Que se cae la maceta. Yo tengo el tiempo que tarda en caer desde esa terraza hasta el piso. Puedo calcular la velocidad, porque la aceleración de la gravedad la conozco. Y, en definitiva, hasta puedo calcular la altura que tiene ese edificio. ¿En función de qué? De que aplico esta fórmula que tengo acá. Entonces, la altura h, podemos ponerle, si queremos, podemos poner e. Lo que pasa es que e era el espacio recorrido en función del eje de las X. Acá está cayendo, entonces le ponemos con la letra h. Veamos como lo veamos en definitiva. Lo único que va a cambiar es que esto va a ser igual a 1/2, pero ya no es aceleración, ahora es aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. También más d sub 0 por t. Esta generalmente se anula,
¿Por qué la velocidad? A ver, me gustaría, hago esa pregunta. ¿Por qué la velocidad inicial? Si yo quiero calcular la altura desde donde cae la maceta, la velocidad inicial es cero. ¿Qué les parece? ¿Por qué digo que la velocidad Porque inicial? está estática. Claro, porque Bien. es inicial, precisamente. Ah, no, ¿por qué es inicial? No. No, 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 porque puede ser de que esta maceta esté cayendo y yo les diga a ustedes, quiero saber desde el tercer piso, a partir desde el tercer piso, qué distancia hay desde, o desde ese tercer piso, qué distancia hay hasta el suelo. La velocidad inicial puede tener ya un valor. Si ya venía con un determinado valor de velocidad, lo sigue Ah, manteniendo. ok. De última se incrementa. No, porque está en reposo. En este caso, acá, está en reposo. Y todo cuerpo que está en reposo, la velocidad inicial es igual a cero. Siempre. Todo cuerpo que está en reposo, la velocidad inicial es cero. Por lo tanto, acá se me anula, se hace cero y me queda, o sea, yo puedo calcular la altura del edificio porque el tiempo se los doy, porque la aceleración de la gravedad ustedes lo tienen y podemos calcularlo sin ningún inconveniente. Se dan cuenta que, o sea, les estoy trayendo un tema nuevo, supuestamente nuevo, porque no hemos hablado de él o lo he comentado, pero las fórmulas que aplicamos son exactamente las mismas. Profe, Sí, dale, por favor. Sí, sí. no se podría decir que no tiene velocidad, ¿no? Porque tiene, pero es cero. Y no tiene. El cero, digamos, desde el punto de vista matemático, el cero es ausencia, ausencia, es una ausencia total. Ok. No es una abstracción matemática, el cero es la nada y ahí no hay velocidad, no hay velocidad. Está bien, a ver, quiero tratar de interpretarte. Por más que nosotros estemos quietos, nosotros estamos ahora sentados, ¿verdad? Yo estoy sentado, no me estoy moviendo, tengo velocidad y vos me podrías decir, sí, 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 nosotros por más que estemos sentados tenemos una determinada velocidad. ¿En función de qué? ¿En función de qué estamos moviéndonos? De la Tierra. Exacto, ¿te das cuenta? En función de la Tierra, porque la Tierra tiene una velocidad. La velocidad de la Tierra es de 100.000 kilómetros, 100.000 kilómetros por hora, me parece. Iba a decir por segundo, pero me parece que es muchísimo. 100.000 kilómetros por hora. Calculen ustedes que la velocidad de un auto de carrera puede llegar a 300 kilómetros por hora. 300. Y la Tierra va a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Bueno, Un es, montón. es un montón y es bastante interesante. Y encima, nosotros estamos dentro del sistema solar, creo, no sé. Supuestamente estamos dentro del sistema solar. Y el sistema solar también se está moviendo. Pero estamos dentro de una galaxia y esa galaxia también se está moviendo con respecto al universo. El universo se encuentra en expansión. ¿Tá? Entonces, Sí, sí. entonces, esto nos lleva a pensar, está bien no sé si tu pregunta iba por ese lado, pero nos lleva a pensar que en realidad cuando nosotros o cuando yo les estoy diciendo a ustedes, la velocidad inicial es cero, y ustedes me tendrían que decir, o ahora aprovechamos y lo aclaramos, es cero con respecto a qué sistema de referencia, porque yo tengo que tener un sistema de referencia. ¿Mm? El caso más común que se lo digo porque es interesante verlo. Imagínense que nosotros estamos dentro de un vagón de trenes, bien sentaditos, confortables, leyendo, sin ningún inconveniente, trenes de última generación, no se mueven para nada, aire acondicionado, espectacular. Pasa por un andén y en ese andén, en esa estación, hay una persona que también está sentada. Todos estamos sentados. Yo estoy leyendo, tranquilo, no pasa nada. Esa persona que está sentada en el andén está leyendo, tranquila. Pregunto, ¿quién se mueve? Porque los dos estamos leyendo. Si se estuviese moviendo... ¿Y vos? Ah, sí. Con respecto a El qué que está en el sistema... tren. Sí. Bueno, sin embargo, para mí, que estoy en el tren y que realmente yo puedo leer que no siento
ninguna cosa extraña, anómala, nada. Quien se está moviendo es porque yo lo veo alejarse. Entonces, si lo veo alejarse, se está moviendo él. Digamos, ejemplo, nos muestra de que en realidad nosotros tenemos que tener un sistema de referencia. ¿Cuál es nuestro sistema de referencia? Para poder decir qué es lo que se está moviendo, quién se está moviendo. Nos estamos moviendo todos. Tenemos que tener un sistema de referencia y en función de eso podemos decir que la velocidad con respecto a nuestro sistema de referencia es cero, no se mueve, no lo vemos moverse. Bien, más o menos como para tratar de explicar lo que realmente está ocurriendo. En la realidad esto no ocurre. Para nuestros ejemplos sí, es así. Bueno, entonces ya ven, estoy trayendo un tema nuevo que en realidad creo que lo podemos abordar tranquilamente porque aplicamos la misma fórmula, la misma, donde lo único que se cambia es, en lugar de aceleración, hablamos de aceleración de la gravedad. Ahora, lo interesante de esto es que esto es caída libre, pero también podemos hablar de tiro vertical. Tiro vertical, ¿qué sería? Sería el caso de que esta persona, por ejemplo, agarra y tiene una piedra y la arroja hacia arriba. Esa piedra la lleva hacia arriba. ¿Y cuál será la altura máxima que va a encontrar esa piedra? Bueno, depende, porque la velocidad se hará mínima cuando el campo gravitacional ya sea bastante intenso y lo esté frenando. Tiene que haber un trabajo de frenado. Cuando yo lo estoy tirando, venzo de alguna manera ese campo gravitacional. Esto es lo que nosotros hacemos cuando con este trabajo práctico que hacíamos en el colegio de nuestro cohete de agua. ¿Por qué logramos que se impulse? Porque le estábamos poniendo tanta presión en el interior de esa botella, creo que eran cerca de 2 kilos, me parece. Entonces, tanta presión que hacía posible que se venza el campo gravitacional. El campo gravitacional sería como una fuerza que nos está reteniendo, porque si no, vuelvo nuevamente al mismo ejemplo que les dije hoy. 100.000 kilómetros por hora gira la Tierra. ¿Qué se imaginan ustedes? Pregunto, ¿qué se imaginan ustedes? 100.000 kilómetros por hora, un coche de carrera a 300 kilómetros por hora. ¿Qué se imaginan ustedes que pasaría si no estuviésemos dentro de un sistema y un mecanismo de relojería espectacular? ¿Qué ocurriría? Explota todo. No. Explota, no explota. Bueno, salimos volando, no sé. Ahí está, salimos volando, saldríamos volando. No Tus quedaría. órganos se caerían de tu cuerpo, pero tu cuerpo seguiría adelante. Entonces te destruirías También por completo. también pasa eso, no nos olvidemos. Esos son los desafíos que nosotros nos encontramos cuando queremos alcanzar velocidades mayores. Guarda con eso, ¿por qué? Porque con el cambio de velocidad hay toda una inercia, sobre todo cuando frenamos, porque en algún momento, salvo si estamos permanentemente girando, bueno, ahí no sé, pero si nuestro cohete, por ejemplo, que en algún momento se tiene que frenar, en algún momento esto va a pasar, y los órganos internos que se encuentran en todo un medio gelatinoso, porque los ojos en la parte de adentro no tienen cinturón de seguridad. Lo mismo con nuestros órganos internos. Ustedes calculen, por el principio de inercia, todos los órganos quedarían aplastados contra nuestro sistema óseo. Entonces tendríamos un gran problema. Esto es lo que ocurre a veces y lo que hay que tener en cuenta cuando los vehículos desarrollan mucha velocidad, muchísima velocidad, y de buenas a primeras tienen un frenado abrupto. O sea, son desafíos de la tecnología. Así que, bueno, no sé si les comenté a ustedes que hoy se está investigando sobre un motor para que desarrolle una potencia de 17 Mach. ¿Se los comenté a ustedes? No me acuerdo si fue. No.
si No. fue este grupo o en sexto, que es un avance bastante interesante. Ustedes calculen que como mucho, los motores que tenemos hoy día, que son de los aviones, hipersónicos, por ejemplo, creo que llegan, si llegan a los 5 Mach, me parece que es mucho. Calculen ustedes que están pasando a un motor que puede alcanzar los 17 Mach. O sea, lo que es eso. Obviamente acá tenemos un doble desafío, ¿no? Las condiciones de seguridad que debe reunir ese piloto puede ser comandado también. Bueno, esa es otra opción. Pero las condiciones que tiene que reunir ese piloto y las condiciones que debe reunir los elementos metálicos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando la velocidad se incrementa tanto? ¿Qué pasa en la atmósfera? Las cosas salen de su lugar. No. Vos calculá que, ¿qué pasa con un meteorito cuando ingresa a la atmósfera? Un meteorito que viene a una velocidad extraordinaria, no recuerdo en este momento, Se pero destruyen se destruye. ¿Por qué? por la diferencia de... No sé cuál es la diferencia exactamente, pero Bueno, hay la una diferencia es diferencia que que no choca, venía es teniendo. decir, suponemos que en el espacio, nosotros decimos que en el espacio no hay materia, sí, en realidad hay, no es que el espacio está vacío, no es tan así, literalmente, como nosotros lo suponemos, porque por otro lado hay muchísimas partículas subatómicas que están surcando el espacio, entonces no es un lugar vacío. Pero cuando llega a nuestra atmósfera, al chocar, mejor dicho, contra nuestra atmósfera, allí se produce una gran fricción, terrible fricción. Por eso nosotros vemos una bola de fuego. Esa bola de fuego es la fricción que está ocurriendo por esa diferencia, por ese frenado, ¿no? O sea, la atmósfera está frenando ese cuerpo de alguna manera y en ese frenado se desprende una gran bola de fuego. Ahora, calculen ustedes lo que pasaría si el metal no está correctamente, no está calculado como corresponde. Se desintegraría el cohete cuando entra a la atmósfera. ¿Se dan cuenta, no? O sea que estas cositas las tenemos que tener como detalle. Las características del material que permite que un avión pueda pasar de 5 Mach a 17 Mach. Que va a ser una velocidad extraordinaria y va a permitir, por ejemplo, poder alcanzar mayores distancias, ¿no? Propulsar cohetes que van a llegar en menor tiempo a otros destinos. Queda claro que esto va a ser así. Tal vez viajan en el tiempo de tan rápido, profe. Sí, tenés razón. Entran, pero son fracciones de segundo. No sé si te diría hasta nanosegundos. Para poder viajar en el tiempo nosotros necesitamos velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Pero ahí tenemos otro desafío también. En la medida que nos acercamos a velocidades próximas a la velocidad de la luz, Einstein ya nos decía, la masa aumenta exponencialmente. Entonces ahí ya tenemos un gran problema a poder resolver. Otra situación distinta sería los agujeros de gusano. Esa es otra situación. Creo que esto lo analizamos con sexto año, método científico. Con ustedes no vimos método científico, ¿no? No, creo que No. no. Bueno, con sexto año, con los chicos de sexto año, cuando comenzamos hablando de método científico, hubo un caso que, si mal no recuerdo, el rancho, no recuerdo el nombre, que está en el condado, es un rancho que está en el condado de Utah, en Estados Unidos, que viene manifestando situaciones metafísicas, digamos, de alguna manera, por darle un nombre, curiosas, pero nosotros seguimos el método científico, es decir,
todo lo que sea situaciones anómalas, nosotros lo tenemos que llevar al campo de la investigación con aplicaciones de método científico. Y el grupo de científicos que está investigando, en este momento se siguen investigando, hace más de 20 años están investigando qué es lo que sucede, se han encontrado que a una altura de aproximadamente 1,5 km se producen radiaciones de microondas, no del microondas donde ponemos la comida, son radiaciones del microondas que son muy dañinas, nocivas, hasta letales para el ser humano, a una altura de 1,5 km. Y la única posibilidad es que en ese lugar pueda haber un agujero de gusano. Un tema muy lindo, Dios mediante ya el año que viene lo vamos a ver si lo retomamos y lo abordamos. Bueno, este es un tema hermoso, es un tema que comenzamos hablando de pequeñeces, una maceta que se cae o una piedra que la agarramos y la tiramos hacia arriba, cuando se frena, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer el campo gravitacional, para que esta piedra pueda ir lo más alto posible o un cohete poder salir de nuestra atmósfera. Estos son los lindos desafíos que se nos presentan cuando comenzamos a investigar estos temas de caída libre o tiro vertical, con la diferencia que en tiro vertical las fórmulas son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Cuando la piedra va hacia arriba, digamos, por convención, hablamos de una aceleración de la gravedad negativa. El valor de la aceleración de la gravedad es negativa. Después aplicamos la misma fórmula y de esa manera nos vamos ayudando digamos, con este nuevo tema. Bueno, chicos, nos quedan solamente segundos. Yo después voy a subir, por favor, les pido que no se atrasen en la entrega de los trabajos. Después, cuando suba el próximo trabajo, si hay dudas, ustedes anotan todo y la próxima clase, Dios mediante, ustedes me harán preguntas, podemos resolverlo en el pizarrón si quieren. Así que creo que no va a ser difícil. Y bueno, y tiene que ser sencillo como lo que venimos trabajando hasta ahora. Un cariño grandote para todos. Muchísimas gracias por haberse sumado a la clase, por el aguante que me tienen. Y bueno, será hasta la próxima clase. Gracias. A vos, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.